Buen día, profesora y descubridores de la cultura peruana. En este video vamos a centrarnos en la reforma agraria del expresidente peruano Juan Velasco Alvarado. Pero primero debemos conocer quién fue. Él fue un militar y político peruano que siendo el jefe del comando, cual se conoce también como la primera fase del gobierno del presidente militar. En 1968 y 1975, que duró hasta su derrocamiento como presidente. La nacionalización y expropiación de industrias, como las siderúrgicas, químicas y mineras, y empresas pesqueras forman parte de la reforma de 1970. Incluso en su mandato repercutieron dos reformas más, las reformas culturales de educación de 1972 y las reformas de represión política en 1974, pues su finalidad era el control gubernamental de los medios de comunicación porque era una dictadura, las cuales fueron puestas al servicio del presidente. Pero quizá la medida en mayor polémica fue la realización de la reforma agraria, informada por Velasco el 24 de junio de 1969, con la célebre frase: «Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza». Con esa idea se expropiaron más de 9 millones de hectáreas que eran latifundios, minifundios de la clase trabajadora para darle a la clase trabajadora, así evitar la servidumbre y el gamunalismo de los mismos terratenientes, tanto para distribuir las tierras entre sus cooperativas agrarias dirigidas por el Estado, asimismo mejorar la producción agrícola para superar o sustentar la industria nacional. Adicionalmente, los campesinos no podían vender sus tierras, pues era garantía a favor del Estado hasta el pago de la deuda agraria. Hoy en día los terrenos se obtienen pagando, pero antes las zonas rurales no eran de nadie y predominaban los invasores. Entonces era injusto que se explote al agricultor o campesino porque ni siquiera era suyo. Merecía una gran extensión. Ni siquiera este hacendado merecía la gran extensión de tierra que administraba la reforma agraria. Consistía en expropiar las tierras de sus dueños y repartirlas entre los trabajadores, y se propagaba la idea que la tierra es para quien no trabaja. Pero la valorización de estos latifundios como propiedades medianas o pequeñas tenía una baja valorización y serían indemnizadas mediante bonos, pero hasta ahora no se han logrado pagar completamente. Entonces nos preguntamos si se cumplieron los objetivos de la reforma. Existen varios factores por lo que podemos considerar que la reforma fracasó. Por ejemplo, los indicadores de bienestar bajaron considerablemente en el país y pasamos a ser uno de los 3 países con mayor tasa de desnutrición en toda la región. En 1970 y 1980, el nivel de productividad fue pasando a tener el índice más alto de la contribución de productividad con respecto al PBI agropecuario. En la región, contribuye negativamente por falta de inversión tecnológica. La proporción de latifundios y minifundios hasta 2012 no varió mucho. En 1961, antes de implementar la reforma, habían algunos cambios agrícolas del rendimiento y calidad de vida de los campesinos, pues así les afectó a ellos. Me quedo con una frase: que el pueblo ignora su riqueza está condenado a repetirla. Gracias.